Hola, soy Marisa Marzá, psicóloga clínica sanitaria, y hoy en Entendiendo tu mente vamos a hablar sobre el conflicto. Y más que el conflicto, vamos a hablar sobre la oportunidad que supone un conflicto. Me gusta darle esta óptica porque el conflicto arrastra una serie de mitos. También nos han educado para evitar conflictos, que el conflicto es malo, la problemática del conflicto, y aparte, como el conflicto genera mucho sufrimiento, pues también la tendencia que tenemos todo a evitar ese conflicto o a confrontar el conflicto. Entonces, la oportunidad del conflicto, ¿por qué? Porque es una oportunidad para poder crecer, para poder cambiar, es una oportunidad para poder adaptarme a una nueva situación. Y también entender que el conflicto forma parte de la vida, es lo más natural. El conflicto aparece en la naturaleza, en los animales, en nosotros. Uno con uno mismo tiene conflictos, y con cualquiera que nos vayamos a relacionar, tarde o temprano va a aparecer un conflicto. Entonces tenemos que darle una visión de naturalidad al conflicto, no satanizarlo, no intentar evitarlo, no verlo como algo negativo, sino como una oportunidad, la cual va a permitirme dar un cambio para que yo me pueda adaptar. Si no hay conflicto, yo estoy tranquila, no pasa nada, sigo haciendo siempre lo mismo, actúo siempre de la misma forma y no hay evolución. Entonces, tenemos que darle, a partir de ahora, una visión más de oportunidad que como algo negativo. Ahora bien, ¿y qué es un conflicto? Esta óptica sobre el conflicto y la definición que vamos a presentar es una definición basada en Enric Jadot. Él define el conflicto como que tienen que aparecer 3 elementos para que eso suceda. El primer elemento sería, hay un vínculo. Tiene que haber un vínculo que me ata a otra persona. El vínculo puede ser en el trabajo, hay una relación, hay un vínculo con mis compañeros de trabajo, hay un vínculo con mi jefe, puede ser en la familia, los vínculos que nos unen, el vínculo de un matrimonio. Entonces, el primer elemento será, hay un vínculo. Hay un vínculo que yo no me voy y ya está, ¿no? Hay una necesidad que me amarra, que me tiene ahí, sea laboral, familiar, de pareja, un amigo, lo que sea. La segunda parte o el segundo elemento para definir un conflicto sería la parte de perspectivas, ópticas o razonamientos diferentes que puede haber ante una situación. Cada persona es un mundo, cada persona tenemos una trayectoria de vida, unas experiencias, una educación, unos sucesos que harán que yo pueda ver una situación de una manera determinada. Pero la otra persona, con sus experiencias, sus vivencias, su educación, va a poder interpretar esa misma situación de una manera diferente. Esta sería la segunda parte o el segundo elemento para que haya un conflicto, una divergencia o una diferencia de visiones o de interpretación ante una situación. El tercer elemento, como Enric Jadot nombra, es la música. ¿A qué le llama él la música del conflicto? Se refiere a cómo manejamos emocionalmente el conflicto. Esa música puede ser de terror, de alegría, pueden ser muchos tonos. Es la parte emocional del conflicto, en cómo yo estoy transmitiendo o cómo estoy comunicando o confrontando, y no necesariamente con la lógica, sino con la parte emocional, cómo estoy lidiando el conflicto, ¿no? Entonces, para repasar, la primera parte sería el tema de un vínculo. Hay un vínculo con la otra persona. 2,
un razonamiento diferente ante una situación determinada. Y 3, emocionalmente nos está movilizando, ¿no? Nos está generando malestar, ¿no? Hay una música ahí extraña. El conflicto entonces tendría una parte vincular con el otro, una parte, digamos, social, una parte lógica, racional de contenido y una emocional. Cuando estas 3 cosas aparecen, ahí tendríamos los 3 elementos que nos están definiendo el conflicto. ¿Por qué es necesario definir el conflicto? Porque si lo cuarteamos en estos 3 elementos, vamos a poder confrontarlo de una forma más adecuada. Si lo metemos todo así en el mismo saco, vamos a estar confundidos de la parte del vínculo, la parte racional y la emocional. Lo vamos a confundir y a la hora de resolver nos va a resultar muy difícil. ¿Qué es lo que normalmente ocurre ante un conflicto? Lo primero que intentamos hacer es convencer al otro de que está equivocado o que está mal y que mi posición o mi interpretación es la adecuada. ¿Esto por qué pasa? El conflicto, como tenemos esa parte emocional que nos genera tanto malestar, biológicamente estamos diseñados para ser reactivos, es decir, para poder resolver cuanto antes este conflicto. Entonces, ese malestar emocional lo que me hará es actuar de una manera rápida para resolverlo y quitarme de esto de encima cuanto antes. ¿Por qué? Porque genera mucho sufrimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esa es la parte más rápida. Pensar, el otro está equivocado, yo tengo razón, y una manera racional de resolverlo sería, es que el otro es tonto, es que el otro no sabe, es que el otro no entiende, ¿no? Estos son los mensajes, seguro que les suena, que normalmente decimos ante una situación de conflicto. Devaluamos o ponemos al otro como que no tiene razón o no tiene la competencia suficiente para resolver o entender la interpretación que estamos dando, y así yo me quito de encima el conflicto y ya se lo paso al otro, que es que no entiende o no sabe. Así no vamos a resolver nunca el conflicto. Entonces tenemos que saber o tenemos que entender que esto nos va a suceder de manera reactiva, ¿no? Querer quitarnos esto cuanto antes, y esa es la vía fácil, ¿ah?, para yo quedarme tranquila. Es que es tonto y ya está. Ahora bien, cuando vamos a comunicar el tema del conflicto, vamos a intentar resolver, la resolución siempre va a ser a través de la comunicación. Entonces tenemos que ver que la herramienta de comunicar es la que me va a permitir resolver ese conflicto. Tenemos que diferenciar el qué comunico, que es el contenido que yo voy a expresar al otro de la situación que estamos viviendo, pero muchas veces se nos olvida el cómo comunico. El cómo comunico es la música. Si lo ponemos como una metáfora, una canción, digamos, el qué comunico sería la letra de la canción y el cómo comunico sería la música de esa canción. Ahora bien, ¿qué es lo que nos llega antes? ¿La letra de la canción o la música de la canción? ¿Qué recordamos? ¿La letra de la canción o la música? ¿Cuántas veces estamos cantando what you for y nos acordamos de la música pero no de la letra? Por tanto, en la comunicación y en la expresión va a ser más importante el cómo comunico que no el contenido. Sin embargo, hacemos totalmente lo contrario. Me quedo muy, digamos, enfocada en qué argumentos dar desde la parte lógica, racional, mira cuánta razón tengo, y se nos olvida en cómo estoy presentando
esa información. Yo puedo tener una lógica maravillosa y argumentativa a la hora de comunicar, pero lo estoy diciendo de unas formas y una manera que va a cerrar al otro totalmente a escucharme y a ponerse en mi posición. Entonces tenemos que ser conscientes de que a la hora de comunicar va a ser la puerta a abrir para la solución o la resolución, pero si no lo hacemos de manera adecuada, la solución no va a llegar. Nos podemos quedar dando vueltas en bucle diciendo siempre lo mismo y no llegar a ningún sitio. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese conflicto? Habíamos dicho que habían 3 elementos: el vínculo, la parte racional lógica de la interpretación y esa música o la parte emocional. Si, por ejemplo, intentamos solucionar el problema a través del vínculo, que a veces se hace, tengo un problema, tengo un conflicto con alguien, rompo el vínculo y ya está. El vínculo, eso nos va a generar mucho dolor. Romper cualquier vínculo, aunque sea con compañeros del trabajo, con mi jefe, sea un familiar, una pareja, un hijo, un padre, un hermano, como tengo conflictos, rompo el vínculo, primero de todo va a ser muy, muy doloroso. Cualquier ruptura de vínculo suele generarnos dolor emocional. Y aparte, rompiendo el vínculo, yo no he resuelto, simplemente he evitado. Y seguramente en otro vínculo o en otra situación, si yo no he resuelto, me va a volver a aparecer el mismo tipo de conflictos. Esto es muy típico en las parejas. Las parejas tienen conflictos, no resuelven, se cansan, acaban tomando como opción de resolución romper el vínculo, uno se recupera, está bien, pero ¿qué va a pasar? Pasa el tiempo, se vuelven a enamorar, encuentran a otra persona y van a volver a tener el mismo conflicto, porque no aprendieron a resolverlo, simplemente a evitarlo o a escapar de él. Entonces, enfocado la resolución de conflictos con ese primer paso, con ese primer elemento del conflicto que es el vínculo, romperlo, no nos va a dar una resolución. Entonces, no es la vía. El segundo elemento es el de la interpretación o la racionalización. Como hemos dicho, hay 2 puntos de vista diferentes que enfocan una situación diferente por vivencias, experiencias y aprendizajes diferentes. Es lo primero que tengo que entender, que aquí nadie tiene razón, ¿no? Aquí yo tengo mi razón desde mi interpretación y mi posición, y tú tienes tu interpretación basado en tus experiencias y desde tu posición. Si intentamos resolver el conflicto desde aquí, tampoco nunca lo vamos a resolver. Vamos a quedar atrapados en loop, va a generar igualmente sufrimiento y no vamos a resolver nada, porque no es que yo tenga razón o que tú tengas razón. Yo tengo mi razón desde mi punto de vista y tú tienes tu razón desde tu punto de vista. Si te intento convencer, no hay solución. Puede haber una aceptación, puede haber una sumisión, pero no estamos resolviendo. Entonces, desde el punto de vista lógico o racional, tampoco vamos a resolver el conflicto. Y aquí es donde nos quedamos más enganchados, porque intentamos una y otra vez explicar las cosas para que se me entienda, para que se me vea, para que... Ese es el error de eternizar los conflictos. No vamos a perpetuar ese conflicto, no lo vamos a resolver y nos vamos a acabar cansando. No somos seres racionales, aunque tenemos una parte, somos seres psicológicos y somos sobre todo emocionales. Por tanto, ¿desde dónde yo voy a abrir esa puerta para poder resolver el conflicto? Pues del tercer elemento, desde esa música de la que hablamos, desde cómo voy a emocionalmente a afrontar o confrontar ese conflicto. Tengo
que vigilar o poner el foco de atención en la parte emocional, de cómo yo estoy comunicando este conflicto a la otra persona, de la otra persona cómo se siente ante esta situación. Si atendemos a la parte emocional tanto del otro como la mía, como la posibilidad de encontrar esa solución, hemos abierto la primera puerta para resolver. Entonces, ¿desde dónde vamos a resolver el conflicto? Desde esta parte emocional. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues el primer paso es dejar las hostilidades. Dejar de atacar, dejar de acusar, dejar de reprochar y sobre todo en estas hostilidades que a lo mejor están más en el tono, en cómo estoy comunicando o en mi lenguaje no verbal, que puede ser agresivo para el otro. Tengo que ser consciente de eso y detenerlo, ¿no? El conflicto desde ahí no lo vamos a poder resolver. El segundo paso sería el pedir perdón, tener el valor y la valentía de saber pedir perdón en aquello que hemos podido lastimar al otro, en cómo le hemos hablado, en una frase específica que sabemos que le ha lastimado. Tenemos que tener esa valentía de saber pedir perdón en aquellas cosas que sabemos que hemos podido hacer daño a la otra persona. Y al mismo tiempo, y esta es la parte más retadora, perdonar al otro de quizás acciones, comentarios o maneras que me han lastimado. Aquí viene la parte de crecimiento y de evolución de cada uno de nosotros. Tener la capacidad de perdonar al otro es primero una reflexión con uno mismo de a veces quiero perdonar al otro o no quiero, y soy capaz de hacerlo o no. Estas dos preguntas, estas dos reflexiones son lo que al menos a ti dentro del conflicto te va a hacer crecer y evolucionar. Acordaros que hemos dicho que al principio de que el conflicto es una oportunidad de crecimiento y de evolución, no para el otro, sino para mí. Y es aquí, en el saber perdonar al otro con lo que nos ha sucedido, donde está nuestro crecimiento. Entonces, esta parte le tenemos que prestar una atención significativa. Una vez tengo este pedir perdón y el saber perdonar, vamos a tener que, el tercer paso sería observar bien que no caigamos en los mismos patrones que antes, porque es muy fácil, a la primera le grito, a la primera le digo otra vez así, pues ya te he dicho. Entonces, esta parte emocional se afrontaría así: 1, deja de ser hostil; 2, pide perdón y aprende a perdonar; y 3, no vuelvas a caer en los mismos patrones que antes, porque hemos visto que no resuelven, no solucionan el conflicto. Ahora bien, ¿aquí hemos resuelto el conflicto? No. Pero si no hacemos esto, va a ser imposible resolverlo. Cuando esta parte emocional está resuelta entre tú, entre yo, estamos abriendo la facilidad de podernos entender. Desde ahí yo tengo que conectar con el punto de vista del otro, no tengo ni por qué estar de acuerdo, simplemente entenderlo, que esa persona lo está viviendo así. Y yo, desde mi lado, poder explicar cuál es mi punto de vista, pero no significa que sea el correcto o el adecuado, sino como una conexión de entiende que yo, como me lo estoy viviendo o lo estoy interpretando, es así. Esta parte de crecimiento que hemos dicho, de evolución, en el que yo voy a enfocar el conflicto como una oportunidad, tengo que ver que mi enemigo, la otra persona, va a ser mi gurú de aprendizaje. Gracias a que esta persona me está poniendo en una situación de conflicto,
yo voy a tener la oportunidad de mejorar, de crecer aspectos que van a ser enriquecedores a lo largo de mi vida. No tengo por qué acabar cerrando, no tengo que darle un enfoque de éxito al conflicto porque salga como yo quiera. Le tengo que dar un enfoque de éxito al conflicto porque yo he aprendido mucho de esta situación y yo he crecido a la hora de confrontar o he desarrollado habilidades. Entonces, una vez yo he podido atender esta parte emocional, vamos a pasar a hacer una escucha activa y una comunicación efectiva. ¿Qué sería una escucha activa? Voy a dejar hablar al otro sin interrumpirle, sin decirle eso está así, eso no es verdad. Simplemente voy a escuchar al otro poniéndole toda mi atención, sin interrupciones, sin consultar el móvil, sin atender otras cosas, ¿no? Le voy a poner toda mi atención. Y una vez haya terminado de hablar, voy a reproducir lo que el otro ha dicho, ¿no? Si yo tengo un conflicto, por ejemplo, con mi jefe, que me está exigiendo unos informes que, según yo, no me había pedido y ahora me está regañando por esos informes, yo lo dejo que se exprese, ese jefe mío, espero a que haya terminado y entonces le digo, lo que tú me estás diciendo es que tú me habías pedido unos informes para hoy y no están, y por eso estás muy enfadado conmigo hoy. ¿Cierto? Esta manera la otra persona se va a sentir escuchada, esta parte emocional también la estamos resolviendo y lo más importante, yo soy capaz de ponerme en los zapatos del otro entendiendo por qué esa agresividad quizás contra mí o esa exigencia que yo ni enterada estaba. Una vez haya hecho esta escucha activa, entonces es la hora en que yo me voy a comunicar con él, con la comunicación efectiva. No estoy diciendo ni que sea ni verdad ni mentira, sino ahora le voy a decir mi interpretación de los hechos, ¿no? Tú me estás pidiendo unos informes que según tú me habías pedido hace una semana y yo no tengo ninguna notificación de esto. No está ni por correo electrónico, ni por el WhatsApp, ni yo recuerdo que verbalmente me pidieras esta información. Es una manera en que yo estoy haciendo entender al otro mi punto de vista, pero no le estoy convenciendo de nada. Tengo que mantener este enfoque en el conflicto, que no hay una verdad. Él cree que me ha pedido unos informes y yo creo que no me los ha pedido. Si nos enganchamos hablando de es verdad, es mentira, esto es resolver el conflicto desde la parte 2 que hemos dicho, que es la parte racional de interpretación. Él puede estar R que R, que me lo ha dicho, y yo R que R, no me lo ha dicho. Y nunca vamos a llegar a una solución. ¿Cuál sería el segundo paso? Sería entender cuán importante este conflicto o esta situación, cuán importante es, si es igual de importante para él que para mí, y ponerlo en el mismo nivel de importancia. Quizás estamos discutiendo de algo que no es importante hoy, lo podemos entregar mañana. También tenemos que así aterrizar emocionalmente la situación, ver la urgencia, la prioridad o el nivel de importancia. Quizás son muy importantes esos informes para mi jefe y yo no lo sabía. Así también nos vamos a acomodar. Una vez vemos que eso es de vital importancia y que es bueno saber ajustarnos a eso, vamos a buscar el objetivo común. Vamos a dejar de lado si me lo has dicho, no me lo has dicho, si me lo has dicho, no me lo has dicho, es urgente, sí, tienen que estar para hoy, ok, vamos a buscar un objetivo común. Vale, ¿tienen que estar hoy los informes? De acuerdo. ¿Son prioritarios? Sí. ¿El objetivo común cuál es? ¿Que estén para hoy? Vale. Y ahí viene la negociación. Es decir, yo voy a hacer los informes hoy,
pero voy a dejar de hacer las tareas que estaba haciendo hoy para darle prioridad a esto. Hemos llegado a un objetivo común, hemos atendido la parte emocional y no nos hemos quedado dándole vueltas en la parte de si tienes tu razón o yo. Ahora bien, de esto tenemos que aprender. Por lo tanto, vamos a poner un acuerdo que a partir de ahora los informes me los vas a solicitar por correo electrónico, porque si me los dices verbalmente, aquí no sabemos si me lo has dicho o no me lo has dicho, o quizás yo no lo recuerdo, o quizás tú crees que me lo dijiste y no me lo dijiste. Vamos a encontrar un acuerdo donde a partir de ahora por correo electrónico me vas a pedir las cosas de urgencia. Y esto sería una forma de poder resolver el conflicto de manera saludable y adecuada. Vamos a poner otro ejemplo en el ámbito familiar, por ejemplo, con la pareja. Tenemos un conflicto sobre mis hijos van a un colegio determinado o van a otro. Yo creo que es mejor que vayan al colegio A y mi pareja cree que es mejor que vayan al colegio B. Y podemos estar en conflicto sin llegar a una solución. ¿Cuál sería la forma de confrontar esta situación? Acordaros que romper el vínculo no soluciona. 2, es mejor el colegio A o es mejor el colegio B. Tampoco lo va a solucionar, nos podemos quedar en bucle. Y vamos a empezar con la parte emocional, ¿no? Dejar hostilidades, si hemos dicho algo desagradable, pedir perdón, saber perdonar si me han dicho algo desagradable y no volver a repetir estos patrones. Y ahora vamos a comunicar, ¿no? También hay que ver la intención, porque nos tenemos que quedar con estos objetivos comunes. ¿Cuál es el objetivo común? Pues los dos en verdad tenemos el mismo objetivo. El objetivo es la mejor educación para nuestros hijos. Eso es un motivador lo suficientemente fuerte que está haciendo que sea un conflicto, pero los dos queremos exactamente lo mismo, es el mismo objetivo, es buscar una negociación para qué sería lo mejor para nuestros hijos. No quedarnos atrapados en es mejor el colegio A o es mejor el colegio B. Tenemos que evitar o dejar de lado ese tipo de argumentos y conectarnos cuál sería la mejor educación para nuestros hijos. Desde ahí, entender que mi pareja va a tener una visión basada en su experiencia, en su educación, en su trayectoria de vida, que le va a hacer pensar que el colegio B es el mejor. Y yo, por mi trayectoria de vida, por mi experiencia, por mi educación, voy a pensar que el colegio A es el mejor. Pero no es ni A ni B el mejor. Va a depender del punto de vista y de la óptica que le pongamos poder decidir o resolver este conflicto. No está el otro equivocado ni estoy yo. Los dos, desde nuestro punto de vista, tenemos razón, ¿no? Tenemos razones porque es nuestro razonamiento para decidir un colegio u otro. Una vez aligeramos esto, la parte emocional de no es mejor ni peor, simplemente yo tengo mis razones y tú tienes las tuyas, desde ahí poner el objetivo común va a ser más fácil, ¿no? Con escucha activa me pongo en los zapatos del otro y vamos a ver qué elementos son los más importantes, que vamos a acordar 5 argumentos importantes comunes que van a dar, por ejemplo, que sea una buena educación para mis hijos. Quizás es que sea bilingüe o trilingüe. ¿Son los idiomas? No, pues esa no. Vamos a buscar puntos en común, que sean bilingües, que tengan una filosofía quizás religiosa o laica, que tengan actividades deportivas o no, que tengan flexibilidad en horarios o no, que haya un servicio de comedor o no. Estoy poniendo ejemplos, pero eso cada uno
con lo que considere que es importante para su hijo, vamos a poner ese listadito y desde ahí el colegio A o B, o quizá encontramos un C que pueda acomodarse a ese acuerdo, ¿no? A esas características que los dos estamos de acuerdo que esa educación para mi hijo es la adecuada, es la buena y es la que queremos. Quizás hay que buscar un C. Si solo encontramos el A o el B y nos quedamos aferrados y uno tiene que acabar cediendo, esa resolución de conflictos no va a funcionar. Siempre tiene que ser un ganar-ganar. Quizás a lo mejor para mí son 3 rasgos importantes y para el otro son 3 más y los vamos a buscar donde sea. Pero no puede ser que sean los 5 míos y los 5 del otro, eso va a ser muy difícil. Pero tengo que buscar siempre negociaciones y acuerdos de ganar. Si no, no voy a quedar satisfecha o satisfecho y entonces va a venir los resentimientos y la deuda emocional. La deuda emocional es muy importante que la tengamos clara. Si yo no quedo satisfecho en una resolución de conflicto, me va a quedar esa deuda emocional con el otro, ese resentimiento, y en un futuro conflicto, en una siguiente negociación, vamos a chocar. Y a veces el vínculo que tengo con el otro ya no es de amor, de cariño, de felicidad, de algo bonito. Los vínculos que tengo se crean vínculos simplemente porque me quedo enganchado al otro con una emoción y es desagradable. Y eso me va a llevar a conflictos en escalada. Por tanto, también hay que asegurarse de que no hay uno que pierda y uno que gane. Siempre ganar, asegurarme que los dos están satisfechos para que no se genere esa deuda emocional. Bueno, espero que les haya gustado esta información, que puedan practicarla y que tengan la visión de ver el reto como una oportunidad de crecimiento. Les espero en el próximo episodio. Compártenos tus comentarios, dale a la campanita y suscríbete.